Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esperando pues que se encuentren todos con bien. Bueno, hemos venido trabajando con lo que son las fuentes, pero hoy quizás no nos vamos a referir tanto a las fuentes. Vamos a hacer como un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para poder comprender cómo es el proceso de medición de una fuente. Entonces, lo primero que debemos de saber es cómo utilizar este instrumento, que es un multímetro o un tester. En la clase de este día vamos a ver, digamos, mediciones generales con este aparato. Debemos de adelantar que los testers no son así como hoy en día que todo se dice que es smart, que es inteligente. Esto no es inteligente, ¿verdad? Entonces significa que podemos medir cualquier cosa si no sabemos lo que estamos midiendo. Por esa razón, debemos de saber el uso que este aparato tiene y cuál es la medición que debemos obtener en cada diferentes dispositivos. En primer lugar, recordar que el tester tiene estas entradas, ¿verdad? Ahorita está aquí seteado, ¿verdad? El rojo es el que se mueve hacia acá, ¿verdad? En este caso, aquí, este es el terminal de tierra, ¿verdad? De voltaje de referencia, y tenemos dos terminales donde puede conectarse la sonda roja. El primero, que está de este lado, es para los 10 amperios, es decir, por si queremos medir lo que vendría siendo una corriente, ¿verdad? Que sea bastante alta. Y esta de acá, ¿verdad? Es la que vamos a utilizar, que es la que tiene la escala de voltios, miliamperios y ohmios, ¿verdad? Es, digamos, la medición que vamos a ir efectuando. Vamos a tratar de hacer acá un espacio para hacer el cambio de cámara y que veamos algunas mediciones elementales con lo que es un tester, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a cambiar acá. Bueno, aquí tengo lo que vendría siendo el tester, ¿verdad? Lo voy a acercar un poco más para que se aprecie mejor, ¿verdad? Las mediciones a las que nos estamos refiriendo, ¿verdad? En este caso, estaríamos, por ejemplo, acá hablando de que debemos de ponerle atención a lo que vendría siendo, ¿verdad? Que esté seteado acá, ¿verdad? Aquí es donde podemos medir voltajes, ohmios y miliamperios. Ya la escala de 1 amperio en adelante debemos de utilizar esta, pero para mediciones en equipos electrónicos esto casi no se utiliza, ¿verdad? La que más vamos a utilizar es esta. Y la sonda negra, ¿verdad? Acá en su correspondiente de tierra. Eso es lo que interesaría. Entonces vamos a dejar esto aquí así, ¿verdad? De esta manera para poder medir. Bueno, quizás vamos a comenzar con los voltajes más comunes que tenemos. Por ejemplo, esto que está acá, ¿verdad? Yo lo tengo conectado a corriente eléctrica, al toma corriente. Entonces, si queremos medir eso que viene del toma corriente, estamos ante lo que es una corriente alterna. Es un voltaje que nos llega con corriente alterna. Son 120 voltios de corriente alterna. Entonces, para ello, debemos de ir al tester y ubicar cuál es la escala en ese tester, cuál es la escala para medir un voltaje de corriente alterna. Lo voy a acercar acá a la cámara, ¿verdad? Y estamos viendo esta zona propiamente de acá, donde está la V con una pestañita así como que fuera la letra ñ, ¿verdad? Vamos a acercar un poco más. Ese es el voltaje de alterno en este tester. La mayoría de tester traen estas escalas de 20, 200 y así va aumentando por múltiplos de 2, ¿verdad? 2, 20, 200, 2000. Esos son los valores que vienen normalmente en el tester. Para medir un voltaje de alterna, si seteamos el tester, ¿verdad? Si movemos, digamos, la perillita a los primeros 20, si lo ponemos así, es seguro que no vamos a medir el voltaje adecuado porque no es la escala. Si estamos hablando que en esta toma corriente hay 120 voltios, tendríamos que utilizar la escala de 200, ¿ya? Pero si nosotros metemos, por ejemplo, acá las puntas del tester aquí, ¿verdad?
seguramente el tester nos va a dar acá algo, ¿verdad? Nos está dando una medición, ¿verdad? Si se remueve, en el momento que se remueva, pues no vamos a ver nada, ¿verdad? Vamos a tener ahí nada marcado. Ahora, al ubicar el tester en el punto, digamos, en la escala correcta, ¿verdad? Si tomamos medición acá de lo que vendría siendo el voltaje, ¿verdad? Aquí ya vamos a obtener una lectura, ¿verdad? Pueden ver ahí que estamos obteniendo lo que vendrían siendo 118,90, aproximadamente, digamos, los 120 voltios, ¿verdad? Ponen que esta corriente es variable y pues obtenemos el voltaje pico a pico, ¿verdad? Es lo que estamos midiendo realmente en el tester. Ahí estaríamos, ¿verdad? Pero hay que ubicarlo en la escala que corresponde. Si no está en la escala, pues no vamos a medir. Es más, este tester en su pantalla nos indica, ¿verdad? Que está midiendo corriente alterna, ¿verdad? Por ahí indica AC, ¿verdad? Bueno, en el caso de los tomacorrientes que nos llegan a nuestras casas, ¿verdad? Donde sacamos energía, no hay polaridad. Entonces, da igual si, digamos, medimos acá de esta manera, como si cruzamos acá, ¿verdad? La medida, ¿verdad? Si pasamos acá el positivo y aquí el negativo, pues vamos a obtener siempre la misma lectura, ¿verdad? No va a haber cambio. Normalmente en corriente alterna no hay tanta, digamos, preocupación o situación de que preocuparnos si estamos midiendo positivo o negativo, porque cuando vamos a medir alterna, se mide lo que se conoce como el voltaje pico a pico. El voltaje pico a pico, pues no nos indica diferencia, digamos, entre positivos y negativos. Ahora, debemos de recordar que los tomacorrientes de computadora normalmente tienen aterrizaje, ¿verdad? Que es, o el trifilar que se le llama a veces, que es este toma que está acá. Ya vimos que entre esta y esta, pues obtenemos siempre 120 voltios, pero si por ejemplo ubicamos acá y movemos hacia acá, ¿verdad? Seguramente obtendremos una lectura, pero no es una lectura, digamos, de voltaje propiamente que nos sirva, ¿verdad? Igual si medimos de aquí para acá, ¿eh? Vamos a obtener siempre más o menos el mismo rango, es el mismo rango, pero acá no estamos midiendo pico a pico propiamente. Estamos midiendo como la mitad, digamos, de la señal, ¿verdad? Por eso aquí encontramos la mitad. De hecho, en corriente se le llaman a estos fases. La corriente alterna tiene dos fases. La fase cuando está creciendo, ¿verdad? Cuando va creciendo y una fase cuando va decreciendo. Entonces, aquí al hacer esto con un toma polarizado, realmente lo que nosotros estamos midiendo vendrían siendo las dos fases, ¿verdad? O el voltaje de dos fases. Eh, para entender mejor qué es eso de voltaje de dos fases, quizás se los tendría que hacer acá con un dibujito, ¿verdad? Vamos a ver si así lo podemos ilustrar mejor. Porque debemos de estar conscientes qué es lo que estamos midiendo, ¿verdad? La corriente alterna, ¿verdad? Normalmente tiene una forma sinusoidal, ¿verdad? Eh, en la cual vemos una cresta, ¿verdad? Y luego otra cresta así. Entonces, si aquí tiramos como el origen, ¿verdad? De esta señal. Entonces, acá, donde se cierra, ¿verdad? Vemos como una repetición, es una señal que se repite, ¿verdad? Entonces, a esta, ¿verdad? A esta parte de acá, es a lo que le llamamos la fase, la primera fase. Bien. Esto de acá, pongámosle que es la fase, ¿verdad? Es una fase. Pongámosle la fase uno. Y luego, esta que se va en la parte de abajo, ¿verdad? A esto se le llama la fase 2. Entonces aquí tenemos dos fases. Realmente, si lo vemos de acá hasta acá, a esto se le dice que es el periodo de la señal, ¿verdad? Todo esto de aquí hasta aquí, se le llama el periodo, ¿verdad? Normalmente se ilustra con la letra T. Este es el periodo de la señal. Entonces, en un periodo vamos a encontrar lo que son dos fases. Entonces, cuando medimos acá, ¿verdad? Cuando medimos así en estos tomas que
Normalmente se les dicen aterrizados, ¿verdad? No, no en todas las casas tenemos esto, ¿verdad? No en todas las casas hay aterrizaje. Normalmente nos venden esos adaptadores, ¿verdad? Para ese tipo de cables donde se elimina, digamos, el uso de esta, porque realmente eso nada más es un circuito, digamos, de protección, ¿verdad? De protección, para establecer una especie, digamos, de polarización o de polaridad. Para eso sirve, ¿verdad? Para que en la casa tenga una especie de polaridad, porque realmente cuando agarramos un tomacorriente normal, solo nos trae dos polos y lo metemos de un lado, lo metemos del otro y siempre obtenemos lo mismo. A lo mucho encontramos algunos dispositivos que la parte del conector, ¿verdad? Una es más gruesa, una patita es más gruesa que la otra, ¿verdad? Y eso trata de a veces coincidir con el tomacorriente, ¿verdad? Para que no podamos meterlo y que haya cierta polarización, pero no es algo, digamos, del todo común. Entonces, cuando medimos acá, de este punto a este punto, le decimos voltaje pico a pico, porque realmente lo que estamos midiendo es desde acá, ¿verdad? Desde acá hasta acá. Por eso se llama pico a pico. Llegamos al pico de acá, ¿verdad? Y luego llegamos a este otro, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces esa situación, ¿verdad? De que estamos midiendo pico a pico. Entonces, al medir en un tester la corriente alterna que viene, digamos, de lo que es un tomacorriente, lo que medimos realmente es la diferencia que hay entre este punto y este punto. Claro, toda esta fase que está acá, se consideraría que es de tipo negativa, ¿ya? Porque está en el eje negativo, y toda esta fase de acá se le considera que es de tipo positiva. Como esta es una señal constante, ¿verdad? Y se vuelve a repetir, no interesa al final de cuentas si está en lo positivo o en lo negativo, a menos, ¿verdad? A menos que el motor o lo que conectemos vaya trabajando con diferentes fases de corriente. Por ejemplo, cuando se habla de sistemas trifásicos, ¿verdad? Es un sistema donde se agrega una fase más de corriente, ¿verdad? Para suministrar mayor potencia, digamos, a lo que es el consumo eléctrico que se tenga en una zona. Bien, entonces, el punto de esto es que cuando voy a medir en este tipo de tomas, no importa si meto esto aquí o acá, o si le doy vuelta, no voy a obtener nunca un valor negativo. Siempre vamos a obtener, digamos, un valor que nos lo va a mostrar, ¿verdad? El tester como un valor positivo, ¿verdad? No, porque estamos midiendo alterna y la alterna no se centra en eso, sino que se centra en la diferencia entre este pico y este. En otras palabras, es como que estemos leyendo, por darles una idea, ¿verdad? Por así decirlo, como que aquí tuviésemos unos 60 voltios y como que aquí tuviésemos otros 60 voltios. Entonces, de pico a pico, esos en vez de restarse, se suman y estaríamos diciendo 60 más 60 y obtenemos los 120 voltios que normalmente vemos en las tomas de corriente, ¿verdad? Pero bueno, este nada más es una de las funciones, digamos, que tiene el tester. Es una de las funciones. Hay otra más, que es quizás la que nos va a interesar un poco más, que es la medición, digamos, de voltaje de corriente directa. En el caso de este tester, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en esta zona. Vean de que para medir alterna, miren, solo hay tres posiciones, ¿verdad? Solo hay tres posiciones. La escala que está de 20, esa de 200 y esa de 600. Pero para medir directa son todas estas. O sea, hay muchas más mediciones de voltajes directos que de voltajes alternos. En este caso, ¿verdad? Comenzamos con un rango de 200 milivoltios, luego sube al rango de 2 voltios y el rango de 20 voltios. De hecho, este rango es el que más se utiliza en los testers, el de 20 voltios, porque la mayoría de voltajes andan en ese rango. Si movemos, ¿verdad? Acá lo que sería la perillita hacia el rango de 20, pues entonces nosotros podríamos comenzar a chequear, ¿verdad? Valores. De hecho, tengo aquí varios objetos que no son necesariamente una fuente de computadora, ¿verdad? Pero que nos pueden servir
para medir el voltaje. Podríamos comenzar con esto, ¿verdad? Con una batería, ¿verdad? De estas baterías alcalinas, ¿verdad? Triple A que se supone que nos brindan 1.5 voltios. En este caso, pues podemos poner acá, ¿verdad? Estas sí tienen polaridad, ¿verdad? Recordemos que aquí nos dice esto es lo negativo y esto es lo positivo. Entonces, si medimos acá, ¿verdad? Vamos a obtener ahí una lectura. Le dice 1.46, ¿verdad? 1.46. Ahora, si a esto le invertimos aquí, ¿verdad? Y le damos vuelta, vamos a obtener el mismo valor, pero en este caso nos va a aparecer un signo negativo. Creo que no se alcanza a apreciar. Voy a tratar de sostener esto y voy a subir un poco más. Notarán ahí que aparece un símbolo negativo, ¿verdad? Se me mueve un poquito, por eso no está midiendo exacto. Vamos a ver si lo podemos presionar de otra manera. Entonces, en corriente directa, sí es importante la polaridad. La conclusión que queremos llegar en esta clase es que cuando medimos valores de directa, la polaridad sí influye, ¿verdad? Entonces, si yo estoy agarrando esto, digamos, por polaridad inversa, pues aquí voy a obtener un voltaje negativo. Siempre, si aquí pongo el negativo donde tiene que ir el positivo y el otro acá, ahí voy a obtener una lectura de 1.46, pero negativos, ¿verdad? Esos son de tipo negativo. Tenemos otras fuentes, digamos, de voltaje. En este caso, esta es una batería de un desarmador, ¿verdad? Es un desarmador, un taladro, mejor dicho, taladro desarmador inalámbrico. ¿Verdad? Ahí nos indica dónde está el positivo y el negativo, ¿verdad? Ahí podemos ver dónde está el positivo y negativo. Eso significa que aquí sí me incide, ¿verdad? Si yo pongo esto al revés, el tester, ¿verdad? Nos va a mandar ahí una lectura, esa creo que sí la voy a poder acercar, nos va a mandar una lectura negativa. Observen, nos dice que esto tiene alrededor de 15, ¿verdad? 15,42 es el voltaje, pero es negativo. Si lo ubicamos en lo correcto, positivo y negativo, aquí, ¿verdad? Observaremos que son los mismos 15,42, pero ya no aparece el símbolo menos. Y claro, ahí el tester nos indica que eso es DC. Estamos midiendo corriente directa y un voltaje. Bien. Entonces, la moraleja de todo esto es que en corrientes alternas, pues de manera genérica, no importa cuál es el positivo o el negativo, siempre vamos a obtener, digamos, el valor, ¿verdad? Porque es pico a pico. Pero en fuentes de corriente continua, donde vamos a obtener un voltaje, lo que medimos un voltaje, sí vamos a tener en cuenta que la polaridad sí influye. Tenemos otro ejemplo acá. Esta sería una batería, ¿verdad? Similar a las que vienen adentro de los UPS, ¿verdad? Nos dice que es de 12 voltios, ¿verdad? Es una batería libre de mantenimiento, recargable. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Tiene, obviamente, su positivo y su negativo. Como es corriente directa, ¿verdad? Si nosotros venimos y tomamos la medida, ¿verdad? De acá, del positivo al negativo, entonces, claro, el tester nos va a medir, ¿verdad? Ahí nos está indicando, ¿verdad? Vamos a ubicarla quizás acá en el terminal este. Ahí podemos ver, ¿verdad? 12 y fichas, ¿verdad? 12 fichas, más o menos andaría el voltaje. Pero claro, si venimos y invertimos esto, ¿verdad? Y le damos vuelta acá a la medición, pues entonces voy a obtener un valor negativo. Importante, porque esto es previo, ¿verdad? Ahí está el valor negativo. La misma cantidad, el mismo módulo, pero negativo. Esto es importante porque recordemos que en la computadora hay voltajes de DC positivos y voltajes de DC negativos. Entonces,
debemos de estar seguros cuando estamos midiendo nosotros algo negativo porque es negativo y cuando nosotros lo estamos midiendo como negativo. Porque ese es positivo realmente lo que se obtiene. No es un valor negativo, simplemente que hemos cruzado las líneas, ¿verdad? Y entonces, siempre que pensemos en corriente directa, no se nos olvide que es una medición en donde lo que vendría siendo la polaridad es sumamente importante. Algunos para efectos prácticos dicen, pero al final de cuentas obtenemos el mismo valor, pero es diferente al otro. ¿Por qué es diferente? Por las mismas gráficas que ya hemos elaborado anteriormente. Vea, si yo estoy midiendo pico a pico, pues no importa, pero en este caso, en directa, no medimos pico a pico porque no hay. Simplemente hay referencia, hay un punto de referencia y un valor continuo. Entonces, no es lo mismo un valor continuo positivo a un valor continuo negativo. Ahora, aquí viene la situación. ¿Qué pasa si medimos con una escala menor? Por ejemplo, si dejamos acá los terminales ahí en el rango positivo, ¿verdad? Y venimos, por ejemplo, y le bajamos la escala. Bien. Ese tester manda OL. Bien. Normalmente manda OL cuando hay un error y no puede leer, ¿verdad? Cuando no puede leer una señal. Bien. Entonces, significa que hay que venir y cambiar, ¿verdad? El tester, por lo menos este modelo nos está diciendo, no puedo leer ese dato, ¿verdad? Está en una escala que no es la adecuada. En este caso sería una escala muy baja. Igual, vea, si lo pasamos a una escala, digamos, superior a la de 20 voltios, podemos obtener también el mismo problema. Vamos a obtener una lectura, pero miren acá, bien, es una lectura bien diferente a la que estábamos obteniendo anteriormente, ¿verdad? La escala apropiada para eso es la de 20. 20 voltios, al subir a 200 o a 600, pues la señal se va a ir perdiendo, ¿verdad? Recuerden que eso es como, como una especie de multiplicador, ¿verdad? Donde se va subiendo las escalas. Así que es de tomar en cuenta eso. De hecho, pueden ver de que solo por la medición que se ha estado haciendo, esta batería ya bajó un poquito su consumo, ¿verdad? Estaba marcando 12, pero ahorita ya nos está marcando 11 voltios. Significa que es una batería que debe ser recargada, ¿verdad? Para sostener ese voltaje. Bueno, esto es lo que vamos a usar para medir las fuentes de computadoras, ¿verdad? La escala de 20 voltios de corriente directa de un tester. Con eso vamos a hacer la prueba, digamos, completa. Pero el tester también me puede servir para otras situaciones. Por ejemplo, nos puede servir para la famosa prueba de continuidad. La prueba de continuidad, ¿verdad? En ese tester se ubica acá. Vamos a ponerlo aquí. Estamos hablando que el tester tiene su continuidad acá, ¿verdad? En este que parece como una señal como de sonido, ¿verdad? O de un pito, algo que va a pitar. Normalmente la continuidad se mide en cables, ¿verdad? Por ejemplo, lo que debemos de hacer es contactar estos y si hay paso de corriente, el tester pues va a pitarnos y si no hay paso de corriente, entonces no va a hacer el pitido. ¿Ve? Continuidad se puede medir en cables, se puede medir en pistas, en circuitos. También, ¿verdad? Nos puede servir, por ejemplo, para medir este switch. Este es un switch de 4 polos, ¿verdad? Como el que habíamos dicho que tienen las fuentes de tipo AT, ¿verdad? Es un switch con 4 terminales, ¿verdad? Donde pues al presionar se mantiene oprimido, ¿verdad? Y al volver, pues se quita el paso. Por ejemplo, ahorita que no está oprimido, ¿verdad? Si nosotros medimos, por ejemplo, de esta patita a esta, no hay paso de corriente, pero al momento de apretar, comienza a haber paso de corriente. Eso significa que el switch, ¿verdad? Funciona que esta, ¿verdad? Se abre, ¿verdad? Se abre el paso de aquí para acá. Y también al otro lado, ¿verdad? Este switch de 4 patitas funcionan así. Ahora, no hay, por ejemplo, si cruzamos acá y los ponemos así entrecruzados,
No hay paso de corriente como en diagonal, sino que solo es de este punto a este punto y de este punto a este punto. Ahí encontramos, digamos, la continuidad del switch. Este es otro tipo de switch, ¿verdad? Con una especie de botón, pero este creo que no está bien. No, este no. Está, está algo duro. No sé si estará bueno, pero lo vamos a probar. Si ponemos acá, ¿verdad? Tendríamos, y si está encendido, tendría que haber paso de corriente. Pero está duro. Yo creo que este no está en buenas condiciones como para medir. Vean, ya como que el resorte está dañado, pero sería similar a aquel, ¿verdad? Medir paso de corriente de un punto a otro. Bueno, esa es una función, digamos, del tester, ¿verdad? Poder medir desde dónde se transmite y si hay flujo de corriente de un punto a otro. También, ¿verdad? En esa posición podemos medir diodos, ¿verdad? En esta de acá, la que está aquí más abajito, esta. Es como un triangulito con una barrera. Eso sirve para hacer pruebas de diodos. Por ejemplo, este LED, ¿verdad? Lo podríamos probar con este tester para ver si está pasando corriente. Pero al igual, ¿verdad? Que otros dispositivos, el LED tiene lo que sería polaridad. Entonces, si conectamos el negativo al cátodo y el positivo al ánodo, pues ahí vemos que se alcanza a iluminar. ¿Ve? Significa que hay paso de corriente. Es un diodo que nos está indicando, bueno, aquí pasa corriente. Pero no solo es en si pita o si vemos luz, porque hay cosas que no tienen, digamos, luz. Lo que se suele medir acá es esto. Vea, si nos dice OL, ¿verdad? Significa que es un voltaje que no se puede leer. Vea, no hay lectura de voltaje, es como que no esté pasando corriente. Pero si medimos, comienza a dar un voltaje ahí, un número, mejor dicho, porque no es en sí un voltaje, es un número que nos está indicando que sí hay energía trasladándose de un punto a otro. Si a esto le damos vuelta, ¿verdad? Lo que va a suceder es que esto ya no enciende, porque los diodos, como no solo los de luz, sino en general, los diodos están diseñados para que la corriente solo fluya en un sentido, y no en el sentido inverso. Entonces, al ponerlo así, no pasa, pero cuando se pone la polaridad correcta, sí hay paso. Y el tercer punto, ¿verdad? Para lo cual se puede utilizar, digamos, un tester, es para medir las famosas resistencias o resistores, ¿verdad? Como estos que están acá. Como esta no es propiamente una clase de electrónica, ¿verdad? Vamos a ver nada más algo rápido en una página, ¿verdad? Para no complicarnos mucho. Los resistores, ¿verdad? Son dispositivos de este tipo, ¿verdad? Como los que estamos viendo acá. Estos tienen banditas, ¿verdad? Tienen lo que son banditas que indican la función de cada uno. Vea, para el caso de este, si lo consultamos acá en esta página, aquí podemos buscar de acuerdo a las bandas. Este que tengo acá es de 4 bandas. De acuerdo a la teoría, ¿verdad? La primera banda en este es una banda café o marrón. La segunda banda es de color verde. Y la tercera banda me parece que es roja. Es roja. Y la tolerancia es una cuarta banda, ¿verdad? Si alcanzan a observar acá, hay una banda que está más alejada de las demás, ¿verdad? Eso se le conoce como la tolerancia. En este caso es rojo también. Entonces, en teoría nos saca los múltiplos, ¿verdad? Que el café significa 1, el verde significa 5. Esto es el factor de multiplicación, ¿verdad? Por 100 ohmios y la tolerancia que vendría siendo de más menos 2%. Entonces, nos indica que el valor de esa resistencia es de 1.5 kilo ohmios, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teoría. Bien, entonces, ¿cómo medirlo, digamos, ya en el tester? Vamos a ir a hacer una prueba, ¿verdad? De esta resistencia. Bueno, en este caso, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora con lo que vendría siendo la escala de los ohmios, ¿verdad? Que es toda esta que está acá. Comienza desde
los 200 va por los 2K, 20K. Dependiendo nuevamente, ¿verdad? Por eso les decía al principio, el tester no es un dispositivo inteligente, ¿verdad? Entonces hay que saber manipularlo, porque yo con esto puedo medir un montón de cosas que no sean realmente nada que se mida. Pero si lo ponemos acá, van a ver que no hay nada en pantalla. ¿Por qué? Porque la escala es menor. Acabamos de ver que este trabaja con kilo ohmios. Entonces habría que subirlo a la siguiente escala, que es la de 2K. Y en 2K vemos que ya comenzamos a obtener una lectura. Ahí ya tenemos una lectura. Y nos marca 1.5. Es exactamente el valor. Vamos a tratar de sostenerlo aquí para acercarles el tester. Es el valor que vimos en la página, ¿verdad? Que se calculó teóricamente, ¿verdad? Aquí pueden ver, aquí comprobaríamos que estamos midiendo lo que vendrían siendo 1.5, 1.5 kilo ohmios serían eso, porque estamos midiendo en la escala de 2K, ¿no? En la escala de 2K, ahí está, en 2K. Entonces, igual, esa cuestión no tiene polaridad, ¿verdad? Las resistencias no tienen polaridades, ¿verdad? Entonces, aquí sí es igual que medir en la alterna, que si a esto le damos vuelta, ¿verdad? Y medimos de aquí para acá, siempre vamos a tener el mismo valor, ¿verdad? Porque no se nos indica polaridad, esas no tienen polaridad. Aquí hay otra más pequeña, que es quizás con la que vamos a terminar, ¿verdad? Es esta que está acá, es un poquito más pequeña. Recuerden que los tamaños de resistencias tienen que ver con el wattaje, es decir, la potencia que están diseñadas ellas a soportar. Hay resistencias de un cuarto, ¿verdad? De un cuarto de watt, hay resistencias de medio watt, hay resistencias de un watt, que ya son las grandotas, ¿verdad? Que dependerá, digamos, para el uso que se quiera con cada una de ellas. Vamos a ir a ver esta otra, ¿verdad? Vamos a ver, esta tiene una bandita, la primera es amarilla, la segunda es violeta, ¿verdad? O morada. La siguiente, está difícil, creo que es marrón. Vamos a ver si no nos equivocamos. Y siempre tiene una banda roja de tolerancia. La tolerancia significa que hay un 2%, ¿verdad? De que el valor esté arriba o abajo de lo que teóricamente se mide, ¿verdad? Bueno, nos dice que esta sería de 470 ohmios, ¿verdad? Con el 2%. Vamos a ir ahora a medirla, ¿verdad? Con nuestro tester, pero obviamente si la dejamos en la escala de 2K, si eso lo dejamos en 2K, lo más seguro es que no tengamos la lectura adecuada, porque no es la escala con la que deberíamos de medir esta resistencia, ¿verdad? Alcanzamos a ver ahí un valor, pero dice 0.471, anda por los 470, ¿verdad? Pero no nos lo da exacto, porque deberíamos de trabajar con la escala más baja, ¿verdad? Que en este caso sería la escala de 200. Eh, Al medir en la escala de 200, vamos a ver si hay medición. Ahí está, pero no hay medición. ¿Por qué razón? Porque la escala de 200 significa que mide hasta allí, hasta 200, es el margen. Entonces, si la resistencia tiene más, no vamos a poder medir en la de 200. Significa que el valor real lo vamos a obtener en esta, pero debemos de estar conscientes que aquí está en la escala de 2 kilo ohmios. Entonces, es como que tengamos que multiplicar eso, ¿verdad? Por 100 en este caso para decir, bueno, son 470 ohmios lo que estamos obteniendo acá. Y claro, si le subimos acá, si le subimos a la escala, la señal se va a ir perdiendo, ¿verdad? Se va a ir haciendo más pequeñita, porque estamos en una escala más alta. Igual, si seguimos, ahí la señal se va perdiendo más, porque a medida avanzamos en las escalas, el voltaje, ¿verdad? Ya no es el mismo que se está suministrando para la medición, ya que se busca pues obtener otro parámetro. Bueno, así de manera general, ¿verdad? Hemos visto quizás los usos más frecuentes para lo que vendría siendo un tester, ¿verdad? Como nos daremos cuenta, por lo menos a nivel de circuitería,
Sí se pueden medir amperajes, pero no es lo más común, ¿verdad? Nos vamos más que todo por mediciones de voltajes, de lo que vendría siendo el famoso, la prueba de diodo, ¿verdad? Que ya vimos que es si un diodo pasa o no la corriente, y lo que es la parte de eh, la continuidad o la prueba de continuidad, ¿verdad? Y pruebas de resistencia. Bueno, con eso vamos a finalizar entonces el día de ahora, ¿verdad? Con la clase de este día. Mañana, ¿verdad? Mañana vamos a trabajar con lo que vendría siendo ya propiamente la medición en la fuente, ¿verdad? Hoy que ya estamos claros cómo utilizar un tester, cuáles son sus escalas y en dónde vamos a medir cada cosa. Mañana vamos a ver la medición completa de una fuente, que cabe adelantar. De todo lo que hemos visto, lo que vamos a usar más que todo es la medición de voltaje de corriente directa en la escala de 20 voltios, ¿verdad? Para el caso de lo que es la fuente de computador. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga y les espero primero Dios el día de mañana. Gracias, igual, feliz tarde. Igualmente, gracias. Feliz tarde. Gracias, igualmente.